Con Nicolás Colombo, autor de Misterios de la Plata. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a Tercas Palanganas. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, ahí se escucha bien. Hola, Nicolás. Hola. Bienvenido a Tercas. Gracias, Bueno, gracias por la invitación. No, por No, favor, por favor. ya se está acercando un nuevo aniversario a nuestra ciudad, el 143, ¿verdad? Se está acercando, entonces, hace un tiempo me he encontrado con tus libros, que aquí los vamos a mostrar. Tenemos Misterio de la Plata 2 y Misterio de la Plata 1, y también uno que sacaste hace un tiempito, ¿no? El de Tolosa, 150 Ujú. años. Y estos libros, desde que lo leí, la verdad que fue una cuestión asombrosa y siempre los ando recomendando. Sí. Y cuando surgen estos misterios o esta historia de nuestra ciudad, siempre me acuerdo de alguna anécdota que reunís en tus libros y la comento. Mismo a Vero yo le decía, tenemos que tratar un día sobre los misterios de La Plata. Así que, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó esta investigación? Sí, la investigación en realidad comenzó varios años antes de los libros, porque yo tenía un blog, todavía está en internet, que se llama Misterios de la Ciudad de La Plata, justamente, que lo arranqué allá por 2009, creo, 2010, algo así, en el cual yo cuando empecé a indagar en la historia platense y vi que había muchos mitos que me llamaban la atención, empecé como a hacer una investigación por mi cuenta, así como hobby. Y la idea era ir publicando cada tanto, no sé, una vez por semana, algún misterio. Creo que lo hacía los domingos. Durante la semana investigaba y los fines de semana publicaba. Entonces así estuve durante 2 años más o menos, en los cuales recopilé unas más de 100 historias, y eso fueron como la base para el libro, que lo publiqué en la primera edición del primero, creo que a fines de 2015, o sea, pasaron 2 o 3 años después del blog. Y nada, fueron cosas que me fueron llamando la atención y me di cuenta de que investigando, yendo a bibliotecas, archivos, a museos, siempre uno iba con una historia que estaba buscando, pero de una historia te ibas a la otra, ¿no? Como que estaban muchas unidas o era todo como una red, entonces no podías dejar de investigar una sola, sino que te ibas medio por las tangentes investigando muchas curiosidades que tiene La Plata y bueno, así fue como surgió. Después armé las redes sociales porque como son libros de autor, bueno, le tenía que hacer la difusión yo. Y ahí creo que fue cuando empezó mucha gente a decirme si no había publicado un libro o si no tenía pensado publicar porque estaba muy bueno lo que yo hacía, Claro. que no estaba publicado en otros lados. Y bueno, así fue como publiqué el primero y después el segundo también. El segundo no, son Son increíbles. increíbles. Y yo me ponía a pensar en eso porque siempre tus publicaciones fueron con una foto, con una fuente, ¿no? Una foto, una nota de un periódico. ¿Y te has dejado llevar alguna investigación a través de los mitos estos que conforman la oralidad? Hay muchos mitos que van circulando, ¿no? Entonces, ¿hay alguno que arrancó por la oralidad, por esto que se dice que sucedió, y vos has ido a las fuentes a buscar? ¿O todos estaban más o menos verificados, han salido en periódicos? Es que sí, a veces lo que hago es tratar de contrastar fuentes, porque a veces un vecino te dice una cosa, Claro, otro vecino te dice otra cosa, te das cuenta que por ahí al pasar 30, 40, 50 años de un suceso, medio que se acuerdan, pero algunas cosas se las confunden o se las mezclan diferentes mitos, claro. qué sé yo, como pasó, no sé, como el caso de los enanitos verdes, por Ah, ejemplo, no. que mucha gente, claro, ese fue un caso que ocurrió en el año 83 en Villamontoro Sí, y mucha gente se lo confunde con el caso de José de Ser que ocurrió en el Sí, 87 en Villa Elvira. sí. Pasaron claro. en lugares cercanos, pasaron en épocas cercanas, pero no son el mismo caso. Pero Claro. Entonces por eso digo que a los dos veces hay fueron que tratar de... con José de Ser, ¿no? Los dos fueron con José de Ser. No, el de los Ah, el enanitos de los verdes no enanitos estaba verdes José de no. Ser todavía. Por eso Mm, digo que la gente se confunde a veces o se mezclan las cosas y está bueno contrastar fuentes, ¿no? Ver diferentes lugares, claro, que a veces no puede, a veces no pasa eso, porque hay muchos diarios que estas historias medio que las toman, que son joda, entonces no las publican. Claro. Y también a veces me pasaba todo lo contrario, me pasaba que había diarios que publicaban historias que eran totalmente falsas, inventadas para vender más ejemplares, entonces yo tenía que tener cuidado de no difundir cosas que no eran ciertas. Claro. claro. ¿Y cómo te llega? ¿Vienen personas y te dicen o te mandan por redes sociales, che, fíjate esto?
o investiga esto. Sí, me llegan muchas historias, me llega mucha gente que me pide que investigue o que me Bien. dice que, no sé, se compraron o están alquilando un edificio y ven que pasan cosas raras y si yo no tengo algún dato de qué existía antes allí o que si pasó algún suceso medio raro que pueda explicar lo que está ocurriendo. Pero después también pasa que yo voy todas las semanas, 2 o 3 días por semana, voy a las hemerotecas desde hace años, entonces Claro. siempre hojeando algún diario o en algún archivo y me encuentro con esas historias. No es que las estoy buscando, sino que aparecen, ¿no? Hay Claro. muchísimas historias. Y eso es algo que siempre comento, que está muy bueno investigar y que no hace falta inventar nada. Directamente Total. hay que investigar y buscar y sacar las historias a la luz, porque acá en la Ciudad de La Plata es increíble la cantidad de historias curiosas que hay y que la gente desconoce, que capaz que están publicadas, capaz no, pero la gente no sabe toda la historia valiosa que tiene la ciudad porque no se ha investigado a fondo todavía. Claro, Claro. no, es inagotable, Es es inagotable. inagotable. Y es inabarcable Bueno, también. tu primer libro que cuenta, bueno, todo lo de la fundación de la ciudad, esta cuestión de enterarnos hasta los mínimos detalles sobre Sí. qué comieron, sobre el asado que falló de José Hernández y un montón de curiosidades que son increíbles. Sí, sí, bueno, muy sobre la interesante. famosa maldición, ¿no? La maldición de esta bruja de Tolosa, ¿no? Que las brujerías y las maldiciones van a aparecer, o los misterios de apariciones van a aparecer en ambos libros, ¿no? Sí. Ujú. Sí, sí, esas historias se repiten. Lo de la fundación a mí me encanta Está buenísimo. porque es un desafío cuando tenés que buscar cosas que son muy antiguas, ¿no? Cuanto más atrás te vas en el tiempo, más difícil es encontrar la información. Claro. Pensá que a veces un suceso ocurrió hace 50 años y la gente que lo vio, pues, capaz que ya falleció, capaz que es muy Claro. anciana, capaz que se mudó o no quieren hablar. Imagínate lo que es hablar de hace 140 años. Y ni te Seguro. digo del libro de Tolosa, que tuve que ir desde antes de la fundación de La Plata, porque Tolosa se fundó en 1871. Claro. Entonces, para mí es bastante entretenido cuando tenés que buscar este tipo de cosas y sobre todo cuando tenés que estar buscando en microfilm, que tenés que ir a Buenos Aires a buscar cosas allá y un montón de cuestiones que son bastante tediosas porque sobre todo después de pandemia se empezó a digitalizar mucho, pero todavía acá en Argentina falta bastante trabajo con los archivos. Mira. Claro, sí, sí, sí. Y es más del orden las cuestiones que, volviendo, ¿no?, a la primer pregunta que te hice, la gente te comenta más noticias o hechos del orden de lo paranormal, o hay más interés en eso que por ahí en datos históricos. No, hay de todo un poco. Hay de todo. ¿Qué sé yo? Sí, mi abuelo, por ejemplo, vivía cerca de Plaza Malvinas, ¿no? Y él se acordaba cuando habían bombardeado el Regimiento 7 Claro. y siempre estaba el mito de que todos los militares se habían escapado por un túnel en dirección a la catedral para refugiarse. Eso me lo contaba mi abuelo. Mm, Después, bueno, el túnel, muchos los que hicieron la colima en el regimiento, en lo que hoy es Plaza Malvinas, lo recorrieron a este túnel, mira. lo usaban cotidianamente. Pero después, cuando cerró el regimiento después de la Guerra de Malvinas y quedó varios años hasta que se hizo la plaza, las bocas del túnel estaban ahí en la vista de todos, pero el túnel seguía siendo como un mito. Entonces ahí mezclamos un poco la realidad, que es que el túnel existe y siempre existió, pero después está el mito de que en realidad no iba solamente desde la plaza, sino que llegaba hasta la catedral. Claro. Y ahí va un poco más con todo el tema de los túneles y por eso, de los mitos, y por eso trato de tener cuidado de que a veces con el boca en boca y con los años estos mitos se van medio como Se desvirtúan. rotando, cambiando, sí, se desvirtúan y bueno, pierden un poco la historia que está al principio, pero cualquier mito siempre surge de un relato que fue real, entonces bueno, hay que tratar de atarse a eso. Claro, parte de una Bien. realidad y luego con el boca a boca se ficcionaliza, Sí, se van totalmente. inventando Sí, sí. cuestiones alrededor. Yo recordaba cuando leía tu primer libro que mi papá, mi abuela vivía en 14, 44 y 45 y siempre contaba que había una laguna. Y bueno, y vos contás el tema de la piedra fundamental, que sí iba a ser en 11 y Sí. 42, creo, y luego había como estaban las aves de agua dulce y que por eso tuvieron que trasladar, digamos, la colocación de la primera piedra y la Plaza Moreno, la que actualmente es Plaza Moreno, a la zona actual, ¿no? Y esos que andaba dando vuelta en la oralidad, es increíble cómo, a mí me gusta eso, que vos vas a la fuente y vas a descartar, digamos,
lo ficcional, ¿no? Frente a los hechos. Vas a buscar fotografías, imágenes, o vas a buscar en los periódicos que aparece de distintas épocas la fuente real, ¿no? A descartar. Como por ejemplo, otra cosa que me llamó la atención del primer libro es quién trazó. Claro. Que todos tenemos ¿quién a fue? Pedro Benoit. Pedro Benoit y parece ser que no. ¿Cómo es esa cuestión del trazado de la ciudad? Sí, bueno, el tema del trazado de la ciudad siempre fue una discusión, pero si uno lee los libros de historia, casi desde la fundación de La Plata, siempre se dijo que fue Pedro Benoit, no el que estaba en el departamento de ingenieros, que era la mano derecha de Dardo Rocha, y que fue aparentemente el único autor y el principal autor del trazado de La Plata. El tema es que allá por el año 2000 un ingeniero de apellido Corrado hizo una investigación y determinó que no había sido el único. Digamos que fue un trabajo en equipo, el trazado de La Plata, y que un arquitecto que se llamaba Juan Martín Burgos, que no pertenecía al departamento de ingenieros, presentó un proyecto muy similar a La Plata y lo publicó en un diario de Buenos Aires, se lo entregó en mano a Dardo Rocha, se lo entregó también al departamento de ingenieros y aparentemente fue tenido en consideración, pero después nunca lo mencionaron, nunca estuvo en la historia. Mira. Y bueno, este hombre logró que se hiciera una ordenanza para reconocerlo como uno de los autores, porque una cosa rara con el trazado de La Plata es que La Plata se funda en 1882 y hasta 1889 no aparece ningún plano firmado por Benoit. O sea, pasaron 7 años en los cuales se hicieron un montón de réplicas del trazado de La Plata, salían publicados, se imprimían en las imprentas, pero nunca figuraba la firma de Benoit, siempre decía Departamento de Ingenieros. Claro. Y recién se puso la firma de Benoit porque en 1889 se celebraba el centenario de la Revolución Francesa, se inauguraba la Torre Eiffel, y se hacía en París una gran exposición a la cual Argentina participó, estuvo presente, y ahí en esa exposición el pabellón argentino tenía que mostrar los planos de La Plata, que era una ciudad reciente. Entonces, bueno, aparentemente le dijeron, bueno, vamos a presentar estos planos, pero no los podemos llevar sin firmar, ya que vos sos el jefe, firmarlo, y ese fue el plano que se presentó y fue el primero que tuvo la firma, pero como les decía, 7 años después de la fundación de La Plata. Claro. No, increíble. Increíble. Bueno, y del segundo libro está bueno porque todo lo que presenciamos en tu primer libro, que ahora nos vas a comentar en un ratito dónde los podemos conseguir, bueno, y demás cuestiones. Yo vi en muchas bibliotecas en muchas bibliotecas están presentes tus libros también, pero bueno, seguramente va a haber gente que los va a ir a comprar corriendo, porque están muy interesantes. Bueno, en el segundo, en Misterios de la Ciudad de La Plata 2, me encantó que fuiste más allá, a los fósiles, a lo primario, ¿no? No bastaba con la fundación, sino qué es lo que había en esta región, cuáles eran los fósiles que se encontraron, en qué circunstancias, dónde estaban los cementerios, curiosidades que son increíbles. Yo cuando viví en un momento en Tolosa, circulaba el tema de que antiguamente había habido un cementerio. Incluso he vivido en la calle La Amargura, la 118, he vivido justamente allí. Y bueno, muy interesante también cómo se te ocurrió ir más allá en el tiempo, ¿no? Para el Misterio de la Plata 2. Sí, bueno, y eso también mucha gente no sabe por ahí que vivía cerca de un cementerio o encima de un cementerio. Total. Y a veces me escribían personas diciéndome que estaban, no sé, haciendo un pozo en el patio de su casa para poner una plantita y de pronto se encontraban una cruz. Wow. Se encontraban un llavero con un montón de llaves que tenían símbolos de que eran de alguna bóveda. Claro. O se encontraban, no sé, candelabros y me mandaban fotos. Y entonces yo decía, bueno, estas son cosas del cementerio. Y ahí empecé a buscar esto del tema del cementerio de La Plata, de Tolosa, perdón, porque muchos no saben que al ser Tolosa previa a La Plata, ya tenía su propio cementerio que dependía del municipio de La Ensenada. Y ese cementerio siguió funcionando incluso después de que se funda La Plata. Por ahí no estaba muy bien mantenido, se metían animales, se rompían las lápidas, pero la gente, por más que ya no enterraban a los fallecidos, iba a dejarle flores, iba cada tanto. Y me han dicho que hasta la década del 60, por lo menos, todavía quedaban en pie algunas construcciones, porque en lo que eran las manzanas del cementerio, después de que se cerró y se trasladaron los cuerpos, empezó a funcionar un tambo. Decía que los animales iban a comer y cada tanto encontraban huesos, encontraban restos de ataúdes, inclusive estaba el osario común donde iban los restos sin identificar y se metían estudiantes de medicina a sacar para
para estudiar. Y Ah, bueno, como te decía, hoy en día eso todavía está, mucha gente no sabe que vive arriba de un cementerio, se entera ujú. cuando sacan algún pedacito de tumba. Por eso a mí me parecía muy valioso dar a conocer esa información, poner el mapa, que creo que lo había puesto en el blog, y después también lo que conseguí para el libro de Tolosa fue fotos, porque nunca había visto fotos del Mm, cementerio de Tolosa en algún libro, así que ahí pude publicar algunas fotos, creo que una, y después encontré un par más. qué Qué bien, bueno, qué no, laburo, qué bueno, sí, sí, un interesantísimo. laburo. No, y aparte la importancia de conocer, porque bueno, Sí, el que es platense, bueno, en general los habitantes de los lugares se ponen la camiseta del lugar, pero el platense tiene sí, sí, sí. algo y conocer todos estos pormenores y todas estas cosas que hacen a nuestra identidad No, no, no. es Es importantísimo. increíble y a nosotras como lectoras nos pasa lo mismo. Cada vez queremos saber más y Sí, más y más. Bueno, el tema de la masonería, quienes se van a encontrar con tus libros, seguramente eso es una parte fascinante también, el tema de la masonería y un montón de cosas más. Nos ha llamado la atención también el tema, a mí lo que me tomó por sorpresa el tema de las palomas mensajeras en el partido de gimnasia, cuando enviaban palomas mensajeras para qué anunciar, locura. eso es increíble. Esas curiosidades. Sí. Sí. Sí, después me enteré que eran vecinos de mis abuelos los que ¿En hacían eso, serio? pero bueno, Ah, mi qué abuelo lo llevó a bueno. conocer. ¿Y las palomas Sí, no, llegaban este bien? era, ¿Cómo fue ese para los que no tema? la conocen la historia, era Sí. un señor que antes de que existieran las transmisiones de partidos por televisión, por radio, lo que hacía era cuando jugaba gimnasia de visitante, se iba con un montón de palomas mensajeras en una jaulita arriba del tren. Entonces tenía, no sé, 6, 7 palomas y las podía entrar a la cancha inclusive. Entonces cuando, no sé, había un gol, una expulsión, algo digno de mencionar, dice que le escribía en el papelito, se lo ponía en la pata y No. largaba la paloma que en media hora estaba en la ciudad de La Plata Qué avisando de grosso. que iba ganando el Lobo, por ejemplo, Qué o de que grosso. ya No, no, había no. terminado el partido. Sí. No, Increíble. no, no, eso es Es increíble. Ese dato increíble. a mí me pareció fascinante. Bueno, y un Sí. montón de datos más. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Primero tenés un blog en Instagram, ¿no? Misterios de la Plata. Tenés un blog, Ujú, un sí, el sitio de blog y Instagram. también está el Facebook. Y ahí en las redes sociales pueden encontrar todas las direcciones, los buscan como Misterio de la Plata y aparecen, porque como dijiste hace un rato, no solamente están a la venta en librerías, sino que los he dejado en bibliotecas, creo que Sí, ya están en 110 o 120 bibliotecas de La Plata. Así que mira. la idea era poder acercar a todos los libros y que Sí, los pudieran leer. y te digo que se leen porque nosotras trabajamos en ámbitos educativos y son uno de los libros más pedidos, ¿eh? Sí, 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 Son uno de están los en libros más bibliotecas de pedidos. Sí, escuelas. sí. Es más, yo pedí el de Tolosa y la bibliotecaria me dijo que ya se había prestado, así que no lo pude tener en esta semana para leerlo. Pero bueno, me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar así me sigo enterando de curiosidades. Bueno, y seguramente en varias librerías los pueden llegar a encontrar también. ¿Hay alguna investigación? Sé que no se puede mucho adelantar, pero nueva en la que estés actualmente, luego de Tolosa. Sí, estoy investigando para varias cosas. Justo hoy terminé un trabajo que me llevó como 5 meses, que todo un relevamiento que estaba haciendo, pero sí, estoy trabajando en varios libros. La idea era publicar, porque me di cuenta que yo trabajo mejor si trabajo en varias cosas a la vez que en una sola. Entonces, Claro. digamos, capaz que un día saco 5 libros juntos, no sé, pero por ahora estoy investigando y después la modalidad que tengo de trabajar es siempre investigar durante el año y en vacaciones ponerme a escribir. Así que Ah, Bien. capaz eso está este bueno. año me pongo a escribir o el año que viene, no sé, pero tengo un montón de historias. La gente siempre me pide misterios, dice cuándo vas a sacar el tercero, El cuándo va a tercero. salir, qué sé yo. A mí me gusta innovar, buscar cosas nuevas, ¿no? Como investigar curiosidades, sí, pero Tiene que de ver con temas que no la he mismo. publicado. Tus últimas investigaciones tienen que ver con lo mismo, con historias de la ciudad. Claro, sí, siempre es historia de la Siempre es historias de ciudad, la ciudad. Sí. pero digo, me gusta, como voy investigando y voy encontrando cosas nuevas, me busca buscar cosas que no se han investigado, que no se han publicado y tratar de buscar cosas nuevas, ¿no? Como para hacer algo llamativo. Porque Claro. si tuviera que investigar sobre la Fundación de La Plata, sobre la vida de Dardo Rocha, hay un montón de cosas que ya se han publicado, decenas Sí. de libros, o incluso hay gente que está especializada en un tema, pero a mí me gusta siempre con las curiosidades, con cosas que llamen la atención como para ser más llamativo. Y como decía hace un rato, si puedo poner la foto, la pongo, si encuentro la dirección exacta donde pasó algo, la pongo también, porque mucha gente pasa caminando por una casa y capaz que no sabe, no sé, que Dardo Rocha vive acá o que
El otro día estaba tomando un café con un flaco hace un par de semanas y le digo, ¿vos sabías que acá a 2 cuadras vivía Borges? ¡Wow! Y digo, no, no Pará, tenía idea. Bueno, no sabía yo eso. tampoco. ¿En qué calle? en 4 y Diagonal 80 vivió. Mira vos. ¡Wow! Iba cada tanto. Sí, Mirá. la primera... Ah, porque tenía una novia. Mucha gente la conoce a María Kodama, que falleció hace poco, que fue la esposa de Borges, Sí. pero nadie sabe que la primera esposa de Borges Era era una platense. mujer de acá de La Plata, Mira. que se Sí. llamaba Elsa Stete. Yo sabía eso, Que pero no era sabía que vecina había vivido. Sí, era vecina de Ringelet Wow. y después vivió un tiempo con él ahí en Diagonal 80, pero muy poco. Borges después siempre estuvo en Buenos Aires, venía al principio a visitar a López Merino porque era muy amigo de él, Claro. y después ya en la década del 80 venía cada tanto a dar charlas, pero mucha gente no sabe esa faceta. Mirá, no, Sí, nosotros bueno, por eso me parece no valiosísimo tratar de buscar las locaciones y Seguro. demás. no, es algo Seguro. impresionante. Así que bueno, invitamos a toda la audiencia de Tercas Palanganas a que busquen sus libros, a Sí. que lo sigan en Misterios de la Plata, de la Ciudad de La Plata, y bueno, que los lean porque son fascinantes. Así que bueno, te agradecemos muchísimo esta Gracias. comunicación, y bueno, y me queda pendiente el de Tolosa. Ya en breve ya lo estoy leyendo. Así que muchas gracias. Dale, bueno, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes, nos vemos. No, por favor, nos vemos. Chau, chau. Bueno, súper interesante. Súper Me encanta, me interesante, encanta. súper. Invitamos a que lean estos libros porque son fascinantes. Sí. Una historia lleva a la otra. Sí, sí, sí. Y ahora vamos Son, a- aparte para leer muy Rapidísimo, rápidamente. sí. rapidísimo. Pero vamos a continuar con esto de la Ciudad de La Plata Sí. porque tenemos Sí, más, sí, sí, tenemos no más no noticias. digamos más. No digamos más y nos vamos a un tema. Nos vamos a un Dale. Sí. Nos vamos a un conjunto musical que se llama Fantasmas de Percal Graffiti.